Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Bueno, Mujeres que corren es un nuevo podcast, es un podcast narrativo, una no ficción sonora que me adentro en ese formato que tenía tantas ganas de explorar junto a Podium Podcast. Son 6 episodios, me salgo muchísimo del registro habitual de mi podcast, del podcast de Cristina Mitre, no tiene nada que ver con lo que he hecho hasta ahora, pero sí que retomo un tema que es el de las mujeres que corren, de las mujeres, de las grandes atletas, también muchos temas que tienen que ver con la mujer y el deporte. Y la verdad que ha sido maravilloso, porque yo empecé a correr en 2009 yo realmente terminé de carambola corriendo, porque yo lo que quería era hacer zumba, pero me fui a apuntar al polideportivo municipal y como no había clases de zumba, pues terminé en corredores populares y aquí estamos, 2023, hablando de mujeres y running, ¿no? La verdad que es un proyecto que he abordado con muchísimo cariño, que me ha costado, que me ha costado un triunfo y que literalmente han sido muchas versiones de guiones y un par de años hemos estado ahí todo el equipo junto a Podium Podcast para poder sacarlo adelante y con mucha ilusión, porque yo creo que la gente se va a reconocer, se va a emocionar, se va a sorprender también con las historias que contamos. Y lo hablaba con una amiga, ¿no? Que al final Mujeres que corren para mí es como cuando Chanel, que siempre recurre a Coco Chanel porque tenía una historia, pues yo siempre recurro a Mujeres que corren porque siempre hay una historia más que contar, ¿no? Y la verdad que es maravilloso volver a reencontrarme pues, con esas grandes corredoras de la Segunda República, volver a hablar de Catherine Switzer y de tantas y tantas otras mujeres que han supuesto tanto en el atletismo y en el deporte popular. Bueno, porque socialmente estaba mal visto que las mujeres hiciesen deporte, porque, por ejemplo, en el caso de España, después de la Guerra Civil, el atletismo no estaba prohibido, pero estaba desaconsejado porque se creía que era poco femenino, ¿no? Y entonces durante años, lo cierto es que en España, desde la Guerra Civil, desde el fin de la Guerra Civil, desde 1939 hasta casi los principios de los años 70, no hubo grandes atletas o grandes historias de mujeres alrededor del atletismo. Hubo que esperar hasta Carmen Valero, ¿no? Entonces, bueno, eso no siempre fue así, porque antes de la Guerra Civil, en la Segunda República, hubo verdaderas renacentistas del deporte, ¿no? Mujeres que lo hacían todo, que no solamente corrían, sino que además esquiaban, montaban en moto, eran mujeres súper libres. Descubrir a Aurora Villa, a Margot Moles, pues son mujeres que hicieron mucho por el deporte, pero que la Guerra Civil y la dictadura que vino después tapó todos sus logros, ¿no? Y yo creo que este podcast es una oportunidad también para volver a hablar, para volver a recuperar esas historias de mujeres, ¿no? Me decía Almudena Grandes en un reportaje que las mujeres en España siempre tienen la sensación de que son pioneras porque sus éxitos como que no se consolidan, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una oportunidad de recuperar esas historias y que la gente sepa que en España correr ha sido un derecho que nos ha costado muchísimos años conquistar. Así que cuando te entren las dudas sobre si calzarte las zapatillas para salir a correr, pues deberías acordarte de todas esas mujeres pioneras que tuvieron tantas dificultades, no solo aquí en España, también en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos las mujeres no pudieron competir en la maratón de Boston hasta principios de los años 70. Y si pensamos que la primera maratón olímpica femenina no fue hasta 1984 en los Juegos de Los Ángeles, seguro que hay más de uno que se sorprende. O el sujetador deportivo, ¿no? Las mujeres no teníamos sujetadores deportivos para correr hasta 1977. Eso fue hace 45 años. Antes de ayer. A ver, la gente se piensa que tú cuando sales a correr fluyen las endorfinas y tú cuando estás corriendo lo único que piensas es que se termine ya esta tortura, por favor. Pero esta es la satisfacción personal que te produce hacer algo que siempre creíste que era imposible, que esa es la magia de correr, ¿no? Tú empiezas a correr y la distancia y el tiempo se miden en una métrica completamente diferente. Los minutos parecen horas y los metros parecen kilómetros, ¿no? Entonces, a todo el mundo le cuesta. A mí me sigue costando salir a correr y hay veces que me cuesta hasta inventarme las ganas para salir a correr. Pero cuando terminas, esa es la gran promesa, ¿no? Ser capaz de hacer eso que imaginabas que era imposible, que tú te creías que era imposible. Y yo creo que por eso tantas mujeres se enganchan a correr, porque correr habla de emociones, de hacer eso
que nunca imaginaste, ¿no? Y verte capaz, yo creo que eso es un espaldarazo brutal a la autoestima, y muchas mujeres encuentran esa autoestima a través del deporte. Quizá la imagen en el espejo no se la devuelve, pero sí el calzarse unas zapatillas. Y yo creo que esa es la magia que encierra correr, ¿no? Y hablamos mucho del mindfulness, de cómo gestionar el estrés y la ansiedad, y está demostrado que el ejercicio ayuda a la ansiedad, ayuda a la gestión del estrés, a la gestión de las emociones. Entonces yo creo que no hay mejor terapia que salir a correr y darte la oportunidad, ¿no? Que muchas veces somos tan perfeccionistas como ¿para qué voy a salir a correr? Si es que cuando me dicen, no, yo es que solo corro 5 son un montón de kilómetros, ¿no? Que yo creo que correr no te hace corredora el número de kilómetros que hagas, sino tener la fuerza y las agallas de calzarte las zapatillas y salir allá afuera a demostrarte que puedes hacerlo. Bueno, espero que disfrutéis muchísimo de Mujeres que Corren. Está disponible en Podium Podcast y en todas las plataformas de reproducción de podcast.